Hola artistas, hoy os enseño la receta del pan casero para vuestras miniaturas o belenes. Cogemos un recipiente para depositar la harina de trigo que va a ser nuestro ingrediente estrella. Ponemos 2 buenos cucharones de harina y agregamos una parte de agua tibia. Ahora toca mancharse las manos y divertirse un poco mezclando. Volvemos a añadir otra cantidad de agua y continuamos mezclando hasta conseguir una masa. Ponemos un poco de harina en la mesa y vertemos la masa. Y continuamos amasando para conseguir una masa homogénea al puro estilo panadero. Cuando sintamos la masa pegajosa, espolvoreamos una pizca de harina y continuamos acariciándola. Una vez que tengamos una masa homogénea, hacemos una bola. Vamos a crear nuestros panecillos. Cogemos un trozo de la masa y damos forma de baguette, de esta manera. Con ayuda de un cúter y palillo de modelar realizamos varios cortes típicos que realizan nuestros artesanos del pan. Ahora vamos a realizar una pieza de pan más grande, que podría servir, por ejemplo, para una figura de unos 60 centímetros aproximado, y que podría ser Jesús y la fe, cuando reparte a sus discípulos el pan. Suscríbete, que vienen vídeos interesantes. Y por último, vamos a crear un buen pan de pueblo casero y rico, pero no comestible. Este podría ser ya para una figura con un tamaño ya importante, por ejemplo, 1,20 m aproximadamente. Bueno, pues un poquito de harina y lo introducimos al horno. Ponemos un tiempo de unos 40 minutos, una temperatura de 180 grados centígrados y calor arriba y abajo. Y de forma periódica le echamos un vistazo para controlar en todo momento que no se queme. Por cierto, algunos os preguntaréis, pero la temperatura que has puesto es de 140 grados centígrados. Ocurre lo mismo que en el vídeo de cómo endurecer la plastilina, que si no has visto aún ese vídeo, arriba tienes un enlace para que puedas ir a verlo. La respuesta es muy simple. Casi todos los hornos domésticos no coincide la temperatura marcada con la que existe en el interior. Siempre suele ser más alta de lo seleccionado. Por eso veis en las imágenes un medidor de temperatura en la bandeja. Con ese instrumento me marca la temperatura correcta. Una vez que ha terminado nuestro proceso de horneado, extraemos la bandeja de en su interior y dejamos que los panecillos se enfríen. Y este es el resultado de unos panecillos realistas, que no son comestibles, pero que vienen extremadamente genial para esas figuras y vuestros belenes. Sorprendido, ¿verdad? Si te ha gustado mi manera de hacer panes, no olvides suscribirte y dejar tu like para no perderte ningún truco. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!